Estructura entonces del ion nitrato teníamos la cantidad de electrones disponibles que tenemos son los 24. Acá si bien yo había puesto 24, me había olvidado de poner justamente el electrón del anión nitrato. Esta carga negativa que tiene acá, le tenía que sumar un electrón. Acuérdense que recién yo les decía, en el caso del amonio, que le tenía que restar un electrón porque era un catión y tenía carga positiva. Entonces, ¿cómo hacemos el esqueleto que sea simétrico? El átomo de nitrógeno iría al medio y los 3 oxígenos distribuidos simétricamente alrededor del átomo de nitrógeno. Completaríamos entonces después con la cantidad de electrones que me dicen que tengo 8 electrones compartidos. Yo tengo 3 átomos para unirse, entonces tendría esos electrones, deberían ser un enlace doble en el caso de un nitrógeno. Completamos la cantidad de electrones disponibles, entonces así vemos que cada átomo completa el octeto con los 8 electrones. Alrededor del átomo de nitrógeno no tengo electrones no enlazados. Si le calculamos las cargas formales, ¿cómo sería la carga formal del nitrógeno? Dijimos, grupo al que pertenece, grupo 5, menos cantidad de enlaces. Tengo 2, 3, 4 enlaces. Sería este número que representa acá. Y la cantidad de electrones no enlazados, que en el caso del nitrógeno no tengo ninguno. Entonces la carga formal del átomo de nitrógeno sería de 1. ¿Cómo serían los oxígenos estos? Pues serían estos dos serían exactamente igual. Pertenecen al grupo 6 menos un enlace, porque tienen solo un enlace con el nitrógeno, más 6, que serían los electrones no enlazados que tienen el átomo de oxígeno. Eso me daría una carga formal de menos 1, tanto en este oxígeno como en este, que sería exactamente igual. ¿Y cómo sería la carga formal para este oxígeno? Pertenece al grupo 6, tengo 2 enlaces, pues está formando 2 enlaces con el átomo de nitrógeno, y tengo 4 electrones no enlazados, que serían estos que tengo acá, esos 2 pares. Entonces me daría una carga formal de 0. Si yo sumo estas cargas formales, me da una carga formal de menos 1, que es en realidad la carga que tiene ese ion. Entonces, esa estructura es lógica si esa estructura es lógica. O sea, yo tengo valores chicos de cargas formales y la suma de las cargas formales me da menos 1, que es efectivamente la carga que tiene ese ion. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos alguna excepción o algo que siempre nos viene a molestar la regla general. Hay algunos que no cumplen la regla del octeto o no le cumplen porque son átomos hipervalentes o porque son átomos hipovalentes, es decir, o por exceso o por defecto no llegan a los 8 electrones o tienen más de 8 electrones. Y otro que no cumple con la regla del octeto son las moléculas impares. Recuerden que hay que tener presente que la regla del octeto, hay elementos del periodo 2 hacia abajo, es decir, cuando tienen más electrones, pueden expandir su octeto. Los átomos del tercer periodo y superiores presentan casos de incumplimiento por exceso, es decir, tienen más de 8 electrones. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los que por defecto no cumplen la regla del octeto? Por ejemplo, si nosotros analizamos el cloruro de berilio. Fíjense que, o el ioduro de berilio, que tendría la misma estructura.
El berilio se une a 2 átomos de cloro. Si nosotros calculamos la cantidad de electrones, vemos que tenemos 2 por cada cloro, y el berilio que completa su octeto con 8 electrones. Los disponibles tendríamos 7 por cada cloro, como tengo 2 cloros, y 2 por cada berilio. Tendría 16 disponibles. Es decir, los necesarios que yo tengo acá, lo pueden calcular de dos maneras. Acá poniendo los 8 electrones, entonces esta resta no les va a dar lógica, digamos, y ahí descartarían la cantidad de electrones que están formando enlace. Por eso es que yo recién les decía que es sumamente importante este valor, es decir, la de los disponibles. Entonces, esos 16 electrones que son los disponibles serían los 8 que yo tengo acá, es decir, los 6 del cloro que no están formando el enlace, y los 8 que yo tengo acá, también los 6 del cloro que no están formando el enlace, y los 2 que están compartiendo con el berilio. Si yo le calculo a eso las cargas formales, ¿cómo sería? La carga formal del cloro es del grupo 7 menos, tienen un solo enlace, 6 electrones no enlazantes, la carga formal es de 0. Exactamente lo mismo con el otro cloro, y con el berilio es del grupo 2 menos, tengo 2 enlaces, no tengo electrones no enlazantes, entonces me daría de 0, o sea, la suma de esto, fíjense que me da 0, que sería una molécula neutra. ¿Qué pasa si yo lo hiciera así, por ejemplo? Si tú pusiera, en este caso, ¿cumpliría el octeto, el cloro? Sí, con exceso. Yo tendría 6 y 4, tendría 10 electrones. El cloro, ¿puede expandir su octeto? Sí, puede expandir su octeto porque tiene electrones D disponibles, está por debajo del segundo nivel, del segundo periodo. En el caso del berilio, yo completaría el octeto con los 8 electrones. Ahora, ¿qué pasa si yo le calculara las cargas formales? La carga formal del cloro sería 7 menos 2 más 6, me daría menos 1. La del otro cloro también. Y la del berilio menos 2. O sea, fíjense que a mí esto no me da que sea una molécula neutra, por un lado. Por otro lado, ¿qué teníamos que tener? Que tenemos solo 16 electrones disponibles, y yo acá estoy teniendo muchos más electrones disponibles que estos 16 que sí o sí me tiene que cumplir. Entonces, esta estructura no es lógica, y esta sería la estructura para el cloruro de berilio. ¿Qué pasa con el tricloruro de boro? Exactamente igual que recién. Calculamos los necesarios, tendríamos 8 por cada cloro. En este caso, el boro, lo mismo que recién, ponemos 6 porque sabemos que el boro no cumple el octeto por defecto, pero acá también podríamos poner 8 y este valor nos daría distinto, y entonces esta suma no nos daría la cantidad de electrones compartidos. ¿Cuáles sí o sí se tienen que cumplir? Es los 7 electrones que tiene cada uno de los cloros, como tengo 3 electrones de valencia tiene el boro, tengo solo 1, entonces tendría 24 electrones disponibles. Les vuelvo a repetir, estos 24 electrones disponibles es lo que sí o sí se deberían cumplir. ¿Cómo armo la estructura? El elemento más electropositivo iría al medio, distribuido simétricamente, en este caso los 3 cloros, entonces me quedaría de esta manera. ¿Tengo los 24 electrones disponibles? Sí, fíjense que tengo 8 en cada uno de estos, entonces tendría los 24 electrones disponibles. Calculo las cargas formales. Para cada cloro es del grupo 7,
tengo un solo electrón enlazado, 6 electrones o 3 pares de electrones sin enlazar, me da 0, exactamente lo mismo para cada uno de los cloros. Uy, acá me quedó berilio, y en el caso del boro sería 3, porque es del grupo 3, menos 3 enlaces que tiene, no tiene electrones no enlazantes, entonces me daría 0, lo que me hace que la suma, la molécula, me dé 0. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho así? O sea, para que el boro complete su octeto, en el caso del boro le pongo 2 electrones no enlazantes para que complete su octeto. Pero ahí, ¿qué estaría teniendo? En lugar de los 24 electrones disponibles que debería tener, estaría teniendo 26 electrones disponibles, o sea que esto ya no se me cumple. Por eso fíjense la importancia que es seguir estos pasos para ir armando la estructura. Si calculara las cargas formales, fíjense que me daría para todos los cloros 0, pero para el caso del boro me daría una carga de -2, o sea que esto tampoco es lógico porque estoy hablando de una molécula y no de un ion. ¿Qué pasa si tuviéramos exceso? Es decir, más electrones que los 8 con los que completa el octeto. En este caso, el azufre puede expandir su octeto por donde se encuentra ubicado en la tabla periódica. Tiene los orbitales D disponibles, entonces puede expandir su octeto y acomodar más de esos 8 electrones. Entonces, ¿cómo calculamos para el hexafluoruro de azufre? 8 para completar el octeto en el caso del azufre, del flúor, tengo 6, 8 por cada uno de azufre que tengo, así calcularía la cantidad de necesarios. ¿Cómo calculo los disponibles? 7 por cada flúor, como tengo 6, sería 7 por 6, el azufre tiene 6 por 1, sería lo que tengo disponible por el azufre, tendría 48 electrones disponibles. Si yo hago la diferencia, tendría 8 electrones que están formando el enlace. Se necesitan más electrones debido a que tengo que unir con 6 átomos, o sea que no puedo tener solo 8 electrones que estén formando el enlace. Entonces, esto ahora no se cumpliría, sí lo que se va a cumplir siempre es la cantidad de electrones disponibles. Entonces, ubico el átomo central, en este caso el azufre, distribuyo simétricamente los flúor y tendría una estructura de este tipo. Si calculamos las cargas formales, ¿qué tendría? La carga formal del flúor sería que cada uno de los flúor, 7 porque es del grupo 7, menos 1 que sería el enlace, más los 6 electrones o los 3 pares de electrones que no están formando el enlace, me daría 0. Y en el caso del azufre serían 6 menos, tengo 6 enlaces alrededor del azufre, no tiene electrones no compartidos alrededor del azufre, entonces me daría 0, lo que me indica que esta molécula tiene una carga de 0 que es lógica. Entonces esta estructura es razonable y se puede producir. El otro caso es de moléculas impares. El de moléculas impares es muy rara las excepciones. Estos compuestos son totalmente inestables, tienden a unirse a otra de la misma formación y formar el dióxido de dinitrógeno. Es muy raro que tenga un par de electrones, un solo electrón no compartido. En este caso, entonces, es el nitrógeno completa con 8, el oxígeno completa con 8, tendría los 6 electrones necesarios,
En el caso de los disponibles, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y serían los 11 electrones disponibles. Entonces, en este caso sería cuando tengo moléculas impares de electrones, no se cumpliría la regla del octeto. Ahora, recién nosotros hicimos la molécula que yo les dije, analizamos por la estructura de Lewis cómo era el esqueleto del ácido sulfúrico y lo habíamos resuelto de esa manera. Ahora, con lo que fuimos avanzando, esa estructura puede ser lógica. ¿Qué deberíamos hacerla? Le tendríamos que calcular las cargas formales a cada uno de los átomos y ver si es lo más próxima a cero posible. Entonces, calculamos la carga formal. La podemos representar con todos puntos o con los enlaces formando por línea. Entonces, 6 es el grupo al que pertenece el azufre, 4 electrones están formando enlace, no tiene electrones no enlazantes alrededor del átomo de azufre, o sea que me da una carga formal de 2. En el caso de los oxígenos, estos de los extremos acá, tendría grupo 6, el oxígeno también, tengo un solo electrón, un solo enlace, y 6 electrones que no forman enlace o no compartidos, que serían estos de acá. Me daría una carga de -2. El otro oxígeno, estos oxígenos de acá, tendría grupo 6, menos, tienen 2 enlaces que están formando, más 4 electrones no compartidos, me daría una carga de 0, exactamente lo mismo para este oxígeno, o sea que sería el 0 por 2 sería 0, no tienen carga ninguno de estos dos oxígenos. Y en el caso del hidrógeno tendría, el hidrógeno es del grupo 1 menos un enlace que está formando, no tengo electrones no enlazantes alrededor del átomo de hidrógeno, o sea que me daría 0. Si yo sumo esto, me da lógico, es 0, o sea, es una molécula, no tengo carga neta. Hasta ahí bárbaro. Ahora, si yo pruebo de hacer otra estructura, por ejemplo, esta que les planteo acá. Es decir, en lugar de que tengan enlace simple, como estaba planteado acá, si le pusiera enlaces dobles. ¿Qué pasaría acá? El azufre estaría expandiendo su octeto. ¿Es lógico que el azufre expanda su octeto? Sí, lo vimos recién en el ejemplo del hexafluoruro de azufre, y les decía de que el azufre puede expandir su octeto porque tiene orbitales D disponibles, está por debajo del periodo 2. Entonces, ¿qué pasa si yo le calculo las cargas formales a esta estructura? En el caso del azufre, tengo 6, que es el grupo al que pertenece, menos 6 enlaces, 2 enlaces dobles y 2 enlaces simples. No tengo electrones no enlazantes, entonces me daría una carga de 0. Para cada uno de los oxígenos sería, en este caso estos oxígenos de acá, tendría el grupo 6 más 2 2 enlaces y 4 pares no enlazantes me daría 0. Para estos oxígenos ocurriría exactamente lo mismo. Y para el hidrógeno ocurriría exactamente lo mismo que recién, porque esa parte no la modificamos. Fíjense que acá, si yo hiciera esta estructura, vemos acá que todos me están dando ceros. Entonces, si yo comparo esta estructura y esta estructura es más probable de que ocurra que esta otra estructura que habíamos planteado al inicio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son estructuras resonantes. ¿Qué significa que una estructura sea resonante?
que yo no la puedo representar por una sola estructura, puedo representar como es la molécula. Es decir, fíjense acá que yo la puedo representar de esta manera, es decir, con tres estructuras que me estarían indicando la estructura real, en este caso del ion carbonato. ¿Qué significa que sea resonante? No es que el electrón vaya pasando de formar un doble enlace a un simple y así como que vaya saltando de una estructura a otra, sino que son electrones deslocalizados y que pertenecen a toda la molécula. Entonces, la forma de representar esas estructuras deslocalizadas es a través, en este caso, de estas tres estructuras. ¿Qué a ustedes les debería llamar la atención? Supónganse, acá ustedes tienen el enlace, en el caso del ozono, que yo tengo un enlace doble y un enlace simple. Recién nosotros dijimos que los enlaces simples eran más largos que los enlaces dobles. Entonces yo tendría como dos longitudes de enlace diferentes. Como esa estructura es resonante, yo voy a tener un enlace entre los átomos de oxígeno que va a estar intermedio entre un simple enlace y un doble enlace. Entonces, las estructuras resonantes ocurren cuando dos o más estructuras de Lewis para una misma molécula no pueden ser representadas gráficamente por una sola estructura. Es decir, yo necesito, por ejemplo, en el caso del ion carbonato, necesito de tres estructuras diferentes para analizar la molécula, o en este caso el ion carbonato. La unión de esas tres estructuras se denomina resonancia y la estructura de Lewis se le dice que es un híbrido de resonancia. En realidad, como les decía recién, es una deslocalización de los electrones de esa ion o molécula. Ya lo vamos a ir viendo qué significa esa deslocalización electrónica. ¿Cómo la representamos? O hacen las tres estructuras o simplemente representan una estructura y pueden representar líneas de punto en las otras estructuras, que eso estaría indicando la resonancia, o directamente representan una de las estructuras entre corchete y le ponen resonancia, que eso estaría indicando de que no es la única estructura posible para representarlo. Recién yo les decía de que habíamos hecho el trióxido de azufre y que me creyeran ustedes cómo lo representábamos. Lo habíamos hecho de esta manera. Si nosotros le calculamos las cargas formales a esa estructura, vamos a ver, en el caso del azufre, tiene 6 electrones o pertenece al grupo 6 menos. Tengo 4 enlaces, no tengo electrones deslocalizados, tendría una carga formal de 2. Si hacemos lo mismo para este oxígeno, tengo el oxígeno pertenece al grupo 6, tengo 2 enlaces y 4 electrones no enlazados, tendría 0 esa carga. Y en el caso de cada uno de los otros oxígenos, tendría que pertenece al grupo 6, menos un enlace tiene entre el azufre y el oxígeno, 6 electrones no enlazantes, entonces me daría una carga de menos 1, como tengo 2 oxígenos en esas condiciones, me daría una carga neta de menos 2. La suma de estos dos me daría 0, o sea que esta estructura no tiene carga neta, o sea, es una molécula neutra. Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos el azufre unido a 3 oxígenos, formando una estructura simétrica, y que esos oxígenos tienen cargas distintas. Eso me estaría indicando a mí también de que esta estructura va a ser resonante, es decir,
este doble enlace yo lo puedo representar acá o lo puedo representar acá, que es lo que ustedes tienen acá representado con los tres tipos de estructuras posibles. Nosotros, cuando Nancy les habló la semana pasada del enlace iónico, habíamos analizado una diferencia de electronegatividades de 2 o superior, y bueno, y ahí había algunos que en ese límite podían ser iónicos o covalentes. ¿Cómo analizamos cuando el enlace es covalente? Nosotros podemos tener enlaces que sean covalentes polares y covalentes no polares o apolares. En el caso de la molécula de hidrógeno, la electronegatividad de cada uno de los hidrógenos es la misma, por ende, la diferencia de electronegatividades entre esos hidrógenos me va a dar 0, lo que me está indicando que ese enlace es no polar. Es decir, la nube electrónica va a estar distribuida de igual manera sobre cada átomo de hidrógeno. Entonces, en los enlaces covalentes no polares, el par electrónico está compartido de la misma manera entre los dos núcleos de los átomos que están formando ese enlace. Las moléculas, todas las moléculas diatómicas homonucleares son no polares, es decir, la molécula de hidrógeno, la del oxígeno, la del flúor, la del cloro. O sea, están formadas por los dos mismos átomos, entonces siempre la nube electrónica va a ser simétrica. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se une el hidrógeno con el flúor? La diferencia de electronegatividades es de 1,9, o sea, estamos hablando casi la diferencia del límite de pasar a iónico. Es decir, la nube electrónica en este caso va a estar desplazada totalmente hacia el lado del flúor. Entonces, la carga o la densidad de carga negativa va a ser mucho mayor próximo al flúor que la del hidrógeno, es decir, la molécula va a estar desplazada, la nube electrónica, hacia el lado del flúor. En este caso, ese enlace sería un enlace polar. Entonces, el enlace polar es un enlace covalente donde la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos va a ser distinta de 0. Acá me gustaría hacer un llamado de atención y que después lo vamos a retomar más adelante. Acá estamos hablando de la polaridad del enlace y diferéncienlo bien porque son conceptos totalmente diferentes de la polaridad de la molécula. O sea, acá estamos analizando la polaridad del enlace nada más. Entonces, hasta acá estuvimos viendo las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis y cómo analizábamos esas estructuras de Lewis. Pero la estructura de Lewis no me dice absolutamente nada de cómo se forma el enlace o cómo se distribuyen esos electrones alrededor de un átomo central. Lo que vamos a analizar ahora es la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para ver cómo se acomodan esos electrones alrededor del átomo central. Tampoco vamos a detallar ahora cómo se forma el enlace, pero sí ahora nos va a dar una idea de cómo es la molécula, qué forma tiene esa molécula. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Que los pares de electrones se van a repeler entre sí, tanto si se encuentran formando enlaces o como si no están formando enlaces, es decir, esos electrones sin compartir que estábamos viendo recién. A eso lo llamamos un modelo electrostático. Los pares electrónicos se distribuyen alrededor de un átomo central de manera que se minimicen las repulsiones, es decir, yo voy a tratar de ubicarlos alrededor del átomo central
de la forma de que se encuentren lo más alejado posible para minimizar al máximo las repulsiones que se pueden producir entre esos pares de electrones. El modelo de las repulsiones no se centra en pares de electrones, sino en agrupamientos de electrones. Es decir, los electrones enlazados, los electrones no enlazados, si formamos enlaces simples, dobles o triples, es decir, son zonas de alta densidad electrónica. Y no existe una equivalencia entre los pares enlazados y los no enlazados. El par no enlazado produce mucha más repulsión que un par no enlazado, par enlazado, y mucho más a su vez que un par enlazado. Aunque parezca medio un trabalengua, ya lo vamos a ir analizando mejor y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. El par no enlazado se encuentra también bajo la acción de un solo núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? Al que pertenecen esos electrones en que no están enlazados. A ver si desciframos un poquito. ¿Cómo analizamos las estructuras? ¿Qué habíamos visto? Hacer la fórmula de Lewis. Antes de hacer la fórmula de Lewis, ¿qué teníamos que hacer? Contar la cantidad de electrones que tiene o que están en juego para formar esa molécula. Escribimos la fórmula de Lewis. Contamos la cantidad de grupos electrónicos alrededor del átomo central, es decir, direcciones de alta densidad electrónica. De esa manera, vamos a determinar la geometría electrónica alrededor del átomo central. Si hay electrones enlazantes y electrones no enlazantes, eso me va a indicar que la geometría electrónica va a ser diferente a la geometría molecular, por lo tanto tenemos que determinar la geometría molecular alrededor del átomo central. Y por último, que no es de esta parte de la teoría, vamos a determinar la cantidad de orbitales híbridos, que eso lo vamos a ver más adelante. Volvemos a la molécula del cloruro de berilio y cómo predecimos esas repulsiones electrostáticas. Para representar el cloruro de berilio lo vamos a representar como AB2, es decir, un átomo A con dos átomos B, en este caso representado de esta manera. Tengo dos pares de enlace. Nosotros recién ya habíamos hecho el cálculo, le habíamos calculado las cargas formales y demás para la estructura esta y decidimos que esta estructura era la más estable. Puedo tener también una molécula de este tipo, también es del tipo AB2, es decir, tengo un átomo central unido a dos átomos, pero en este caso, ¿cómo están unidos? Con dobles enlaces, pero no me interesa. La nube electrónica y la densidad de nube electrónica es exactamente lo mismo, que yo analice así o que analice de esta manera con un simple enlace. ¿Cómo voy a distribuirlo para que la repulsión entre los electrones sea la menor posible? ¿Cuál va a ser el máximo distanciamiento que pueden tener esos átomos alrededor del átomo de berilio? Es de esta manera, es decir, formando un ángulo de 180 grados entre cada uno de los átomos de cloro o entre cada uno de los átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. ¿Cuál sería el átomo central o el A en este caso? En uno sería el berilio y en el otro sería el carbono. ¿Cuántos pares de electrones tenemos, cuántos átomos tenemos unidos a ese átomo central? Dos. En este caso sería el cloro y en este caso sería el oxígeno. Pares de electrones no compartidos no tenemos en ninguno de los dos, ni en el berilio ni en el carbono. Fíjense que los pares de electrones no compartidos que yo estoy mirando son solo los del átomo central. No estoy teniendo en cuenta, en este caso, los del cloro o en este caso los del oxígeno. Entonces, les vuelvo a repetir. En el átomo central no tengo pares de electrones no compartidos. El número total de grupos electrónicos alrededor del átomo central son dos. ¿Por qué? Porque tengo dos
enlace, acá o acá, exactamente lo mismo. Entonces, esta molécula va a tener una geometría electrónica lineal y el ángulo de enlace va a ser de 180 grados. Es la máximo que yo puedo separarlo para evitar las repulsiones entre los electrones, en este caso del cloro y en este caso del oxígeno. Si nosotros a esto lo hiciéramos normalmente, cuando lo hacemos de manera presencial, llevamos globos para que ustedes vayan viendo cómo se producen las repulsiones. Ahora se los puedo dar como tarea que analicen con globos. ¿Cómo sería si yo ato dos globos, dos bombuchas? Si yo los ato, cada uno de estos me representaría la nube electrónica del cloro o del oxígeno, y donde se encuentre el nudo de esos dos globos, se encontraría el átomo de berilio o el átomo de carbono. Si yo ato los dos globos, la forma en que esos globos se van a acomodar automáticamente va a ser de manera lineal. Voy a tener esto como tiene representado acá.